Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra lección número 10 del estudio de la carta a los romanos. Es una bendición estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy tenemos el privilegio de continuar estudiando el capítulo 3 de Romanos, especialmente los versículos del 26 al 31. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, queremos dar gracias por medio de tu Hijo Jesucristo, porque nos has bendecido durante este día, manteniéndonos en el perdón, en la misericordia. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, y te damos gracias por el perdón en Cristo Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en nuestra lección y que podamos seguir creciendo y fortalecidos en la gracia. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El texto que vamos a meditar hoy, de Romanos 3, versículos del 26 al 31, Pablo tiene un propósito, y ese propósito es demostrar la justicia de Dios. ¿Y por qué necesita demostrar esto? Por una sencilla razón. Recordamos en el contexto cómo la congregación de Roma, que era mayormente gentil, habían judíos que tuvieron la bendición de tener la palabra de Dios, mas no aprovecharon tener esa palabra. Ellos creyeron que eran salvos, que eran perdonados por ser descendientes de Abraham. Pero podemos aprender cómo Pablo claramente dijo que no hay acepción de personas. Entonces, tanto la ley es para judío y para gentil. También podemos decir hoy en día la ley es tanto para el incrédulo como para el creyente, y el evangelio también. Hay un término que nosotros necesitamos aprender, y ese término pues trae algunos problemas doctrinales hoy en día, y esto es una falsa doctrina, que es el antinomismo. ¿Y qué es el antinomismo? Hay personas que creen que el cristiano no necesita escuchar la ley, pero claramente nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos escucharla. ¿Y por qué la necesitamos escuchar? Por un solo motivo: porque aún somos pecadores, porque el viejo hombre todavía vive dentro de nosotros. Entonces encontramos dos cosas importantes aquí, como Dios tiene dos objetivos claros, y cuando estamos viendo esos dos objetivos claros que tiene Dios, pues aprendemos algo importante. Y lo primero que aprendemos con estos objetivos claros que tiene Dios, el primero tiene que ver con demostrar que Dios es justo. Y este atributo de Dios no lo podemos cambiar. El segundo punto que nos muestra esta parte es que cómo Dios nos justifica. Y sabemos que nos justifica por medio de Jesús. Es así como Él nos justifica, por medio de Jesús. Y esto es muy importante, porque realmente estamos parados frente a la obra grande de nuestro Dios que ha hecho por nosotros. Es por esto que podemos ver lo que la misma Escritura nos está enseñando aquí, lo que nos dice estos mismos versículos, como el versículo 26 que estamos
estudiando en esta noche. Con la mira, y recuerden que usamos Reina Valera 60, así nos dice la palabra de Dios, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya sabemos claramente de que Dios es justo y nosotros necesitamos identificar qué significa esta parte de la justicia de Dios. Pues primero es que Dios siempre va a reaccionar negativamente hacia el pecado y la desobediencia. ¿Y esto a qué nos lleva? Al castigo del infierno que nosotros merecemos. Pero por medio de Jesús, que esto es lo que estamos viendo, conocemos esa paciencia y esa longanimidad de nuestro Dios de tratar con nosotros. Porque si Dios no tuviera esa paciencia, si Dios no tuviera ese amor para con nosotros, ¿qué es lo que nosotros merecemos? Y pensando en este Dios de justicia, merecemos el infierno. Eso es lo que nosotros merecemos por nuestro pecado, es lo que nosotros merecemos por estar siempre en contra de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su justicia. Por eso dice el versículo 26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia. Y es un atributo de Dios que nunca cambia. Dios es el mismo. Él sigue aborreciendo el pecado. Él sigue condenando el pecado. No podemos decir de que Él no condena el pecado. No, Él lo hace. Y sabemos que el que es incrédulo, pues el que es incrédulo es condenado. Eso no lo podemos olvidar. Recordemos que nosotros, por la misericordia de Dios, hemos sido perdonados, somos libres de la acusación. ¿Qué significa ser justificados? Pues ser justificados, como lo dice el versículo 26, que el que justifica al que es de la fe de Jesús, es que pasamos de ser culpables a inocentes. ¿Pero por qué pasamos de ser culpables a inocentes? Por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte. No podemos negar la justicia de Dios, porque si la negamos estamos practicando falsa doctrina. No podemos desconocer el amor de Dios, porque si lo desconocemos también estamos predicando falsa doctrina. Es por esto, mis hermanos, que es muy importante que nosotros podamos siempre estar conectados con la ley y el Evangelio, porque esta misma ley y Evangelio nos enseña cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios con cada uno de nosotros. Esto nos recuerda cuando Pablo estuvo en Atenas. Y si recordamos el pasaje de Hechos, el capítulo 17, los versículos del 30 al 31, aprendemos en este pasaje cómo Pablo le predicó a los atenienses esta manera, lo que él está escribiendo acá. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que Pablo predicó la ley y el Evangelio, que Pablo realmente mostró ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Y al predicar la ley y el Evangelio, pues para nosotros es muy importante que podamos entender que la vida nuestra, de nuestra vida espiritual, depende de esto.
Muestra nuestro pecado, la consecuencia, pero la solución, lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, podemos ver los versículos 27 y 28 de nuestro pasaje y que nos dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y estos dos versículos, el 27 y el 28, pues en verdad quita toda jactancia a todo aquel que cree que es perdonado, que es salvo por las obras. Los judíos tenían esa jactancia. ¿Cuál jactancia? De que ellos se creían mejor que los gentiles. Ya sabemos por qué. Porque tenían la palabra de Dios en sus manos, y no solamente esto, sencillamente porque creían que eran descendientes de Abraham. Pero sabemos que no hay esa diferencia. Por esto es muy importante que nosotros en esta porción de la palabra podamos ver y podamos entender lo que nos dice nuestro Señor, hablando de la justificación. ¿Y cómo nos va a hablar de la justificación? Objetiva y subjetiva. ¿Y qué significa esta justificación subjetiva? Pues tiene un gran significado para nosotros, porque nos beneficia, ya que la justificación objetiva es la que nos menciona que Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. La subjetiva beneficia a quién? Al que cree, es decir, lo beneficia a usted, me beneficia a mí. Por esto es muy importante que nosotros no tengamos jactancia, de que en verdad creamos que no somos salvos por la ley ni por nuestras obras. Por eso Pablo es muy claro con el versículo 28, y ese versículo 28 pues muestra esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Entonces, esta justificación de la cual está hablando Pablo en este pasaje es la justificación subjetiva, o sea, la que nos beneficia a nosotros. Y esa justificación subjetiva es donde podemos ver pasajes como Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, o Juan, el mensaje de Juan 3:16. Pues aquí vemos en Juan 3:16 la justificación objetiva: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Entonces Jesús vino por todo el mundo, pagó los pecados de todo el mundo, pero ¿quién se beneficia? El que cree tendrá vida eterna. Y es ahí donde nosotros encontramos esta bendición de ser perdonados, de tener la verdadera paz que Dios nos ha dado. Por esto, esa conclusión que hace Pablo, concluimos pues que somos justificados por la fe y las obras de la ley. Esto apoya una vez más la salvación por gracia. Y no es que queremos abusar de la gracia como muchos creen o muchos piensan, que como somos perdonados por la gracia podemos vivir como queramos. No es así. Sabemos el problema que siempre ha traído las obras, y ese problema que siempre ha traído las obras pues ha confundido a muchos cristianos. Por eso cuando estamos hablando de las obras, pues siempre tenemos que preguntarnos, pues las obras son hechas ¿por qué o para qué? Y en ese caso pues nosotros sabemos que hacemos obras porque somos salvos, ¿cierto? Por eso es que hacemos las obras, porque
somos salvos. Y al tener esta verdad de que somos salvos, tenemos esa bendición. ¿Cuál bendición? De que estas obras que hacemos es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, que es lo que Pablo está enseñando en estos versículos. Continuamos. Ahora vamos a ver los versículos 29 y el versículo 30, que nos enseña estas verdades de la palabra. Y esas verdades son muy importantes el poder conocerlas. ¿Por qué? Porque nos da más la seguridad del por qué somos perdonados. Nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto es muy importante cuando estamos hablando de la doctrina del compañerismo. Y cuando hablamos del compañerismo, siempre nos vamos a preguntar ¿con quién vamos a congregarnos? ¿Con quién vamos a hacer misión? ¿Con quién vamos a trabajar juntos en la educación? Entonces tengamos mucho cuidado, porque hoy en día muchos cristianos son llevados por pensamientos modernistas o por modernistas que dicen que no importa cómo se adore a Dios, si Dios es el mismo. Y hay que tener cuidado con eso, porque empieza una combinación peligrosa de querer adorar con sectas o querer adorar con cristianos, pues los llamo cristianos porque se congregan en alguna congregación que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si llamamos una persona cristiana, pues realmente necesita estar conectada con Cristo, o sea, creer en la salvación por gracia. Entonces, muchos no creen en la salvación por gracia, creen en la salvación por obras, y eso es un problema. Entonces no podemos tener compañerismo con personas que tengan una diferencia doctrinal con nosotros. ¿Por qué? Pues Pablo aquí nos está diciendo una verdad grande. ¿Y cuál es esa verdad? Dios es uno, ¿sí? Dios es uno. No hay varios dioses. No hay diferentes maneras de adorar a Dios a como queramos. Hay que tener cuidado con algo que se llama el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Como muchos quieren adorar a Dios de diferentes maneras. Por eso es que usted va, por ejemplo, en México con la Santa Muerte, o usted puede ver aquí en Colombia, en otros países de Latinoamérica, por otros mediadores como María, como los santos que ellos llaman. Y bueno, hay mucha gente que quiere adorar a Dios a su manera, pero hay que tener mucho cuidado. La adoración necesita estar centrada en Cristo, como el Espíritu Santo usa la ley y el Evangelio para que en una adoración tengamos a Cristo. Entonces, solamente hay un Dios, y como hay un Dios, es el mismo Dios de los judíos y de los gentiles, no es un Dios diferente. Pero Pablo, como recuerden, el tema grande que estamos viendo en esta noche, demostrando de que Dios es el que justifica, y con el problema de la ley, pues ahora nos ubica en el versículo 31. Y el versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues cuando estemos estudiando los capítulos 6 y 7, vamos a hablar más acerca de más propósitos de la ley. Entonces ya sabemos que la ley
produce el arrepentimiento. La ley muestra que nosotros hemos sido librados de nosotros mismos, porque si la ley no nos muestra nuestro problema, pues no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Por esto es importante el Evangelio, porque para nosotros poder escuchar el Evangelio, pues necesitamos saber de qué fuimos librados, de qué fuimos nosotros salvados del castigo eterno. Por esto, mis hermanos, pues es importante que sigamos predicando la ley y el Evangelio. Es importante que mantengamos esta verdad de que Dios es uno. Es importante que podamos seguir conectados con la gracia de Dios. Una aplicación de esta lección, pues Dios es uno y Él ha justificado a todos los creyentes por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Porque recordemos de que la obra de Cristo fue por todo el mundo, pero no todos se benefician. Y ese era el problema de los judíos, que creían que eran beneficiados por las obras de la ley. Nadie puede ser beneficiado por las obras de la ley. Al contrario, necesitamos nosotros estar siempre conectados con nuestro Dios. Muy bien, hermanos, aquí tenemos nuestra clase de hoy. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, por enseñarnos la ley y el Evangelio. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y no nos apartemos de ti. Oramos por nuestra hermana Miriam Palacio y te presentamos a su hermano Gonzalo, que seas tú teniendo misericordia de ellos. Igualmente seguimos orando por el papá de Marinela en Chile, que está un poco mejor. Damos gracias por esto. Oramos por el papá de Piedad, por la mamá de las hermanas Agudelo. También queremos orar por su cuñado Saúl. Ayúdale en estos momentos difíciles. También queremos seguir orando por nuestra hermana Socorro, por Yoli Vargas, por Mariano, por Nelly y por todos nuestros hermanos en la fe que han pedido oración por sus dolencias físicas. Te damos gracias por la bendición de tu palabra y permite, Señor, que sigamos creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Padre de amor, también queremos poner en tus manos a esta tu iglesia para que sigamos conectados con tu amor y misericordia. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, reciban la bendición que viene del cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.